Hermanos, trajimos una Biblia. Les pido por favor que la tomemos, si podemos poner en alto, si podemos poner nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, mis hermanos y yo. Que nadie te impida, Señor, hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mire, hermanos, en todos los demás cultos de nuestra iglesia hemos implementado la campaña o la serie de Navidemia y estamos teniendo cultos, por supuesto, sermones que tienen que ver con la Navidad, pero en los miércoles seguiremos adelante porque estamos cercanos a terminar la carta a los Gálatas. Además, hay una cosa muy importante. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de la Navidemia, significa que debemos contagiar a todos del amor de Dios. En realidad estamos hablando del hecho de que Dios se hizo un hombre y está entre nosotros. Y ustedes y yo celebramos esta fiesta, aun cuando sabemos que no es la fecha exacta, porque Él nació entre nosotros. De hecho, todos los días es Navidad. Hoy es Navidad. Hoy podemos decir feliz Navidad porque Cristo está entre nosotros, porque es Dios con nosotros. Así es que toda la Biblia habla de la Navidad, podemos decirlo así. Y si vamos a hablar de Navidad o el nacimiento, porque algunas personas no entienden, creen que la Navidad es una palabra inventada, creen que es una palabra inventada por la Coca-Cola o las marcas que durante esta temporada venden cosas y dicen: es pura mercantilismo, no sé qué, y tienen razón que hay eso en el mundo, pero la palabra la palabra Navidad significa nacimiento, punto, nacimiento, pero se utiliza para hablar de el nacimiento. O sea, no cualquier nacimiento, porque nacimiento, usted nació, yo nací, él nació, vosotros nacisteis, ¿cómo se dice conjugar todo el verbo? Pero la verdad es que Navidad significa el nacimiento más impresionante, más importante de la historia del universo entero, que es el nacimiento de Dios. Dios hecho un hombre entre nosotros, lo cual es absolutamente algo extraordinario. Y eso lo celebramos entonces todos los días. Por eso cualquier pasaje de la Escritura tiene sentido porque Él nació entre nosotros. Así es que seguiremos. Todo esto para decirles que seguiremos con Gálatas. No voy a interrumpir eso para introducir sermones navideños, salvo el miércoles de la semana cercano al 24. Ese día sí será un sermón navideño, por supuesto. Pero ahora sigamos con nuestro pasaje, con nuestra carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y el sermón de hoy se llama Se puso bravo el apóstol. Se puso bravo el apóstol. No les he predicado eso, ¿verdad? La semana pasada no. Hemos tenido títulos así extraños, pero aquí se puso bravo el apóstol. Una confianza en sus discípulos y una sentencia para los falsos maestros. Se puso bravo y van a ver que sí. El apóstol Pablo dice aquí una frase que voy a tener que solicitar a todos ustedes, mucha madurez y su corazón, su mente abierta, la mía también, para que entendamos esta palabra. Pero sí, se puso bravo. Miren cómo les dijo allá en Gálatas capítulo 5, versículos 10 al 12. Se los leo, dice así. Bueno, ustedes también pueden leerlo ahí en su casa si quieren, no nos interrumpimos. Yo confío en el Señor con respecto a vosotros, que no pensaréis de ninguna otra manera, y el que os inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esa frase está fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es muy fuerte y cuando les explique cómo se usa, de dónde viene, pues más fuerte va a ser. La confianza es el aliento más grande que un maestro le puede dar a su discípulo. Y Pablo hace eso con sus hijos espirituales, al confesarles que confía en que ellos entenderán sus argumentos y aprenderán sus enseñanzas. Es decir, cuando un maestro le dice a su discípulo: eres un bruto, sé que la vas a regar toda, así es que ni modo que hacer contigo. No, pues lo está desanimando todo, pero que si le dice: sé que vas a hacer la voluntad de Dios, sé que vas a hacer esto que te digo, sé que Dios te bendecirá y te va a usar. Oiga, ese es aliento, y eso hace Pablo aquí con sus discípulos. Sin embargo, esa es una parte de su discurso, pero aprovecha Pablo para proferir algunas sentencias contra quienes, él dice, han perturbado o inquietado a sus discípulos, y confía en que tendrán su merecido.
O sea, él dice, yo confío en ustedes que van a hacer lo correcto, pero hay de aquellos que vinieron a inquietarlos. Reflexionemos en las enseñanzas que esta brava, escribí brava, pero dije breve porque no me dije, escribiría yo bravo, mi cerebro así rápidamente. No, sí, brava. Reflexionemos en las enseñanzas que esta brava comunicación apostólica nos deja. Sí, escribí bravo, si alguien me quiere corregir, no, que a lo mejor dijo breve, no, bravo porque se puso bravo el apóstol. ¿Se acuerdan que así le dijimos a esto? Entonces, sí, analicemos esta brava reflexión del apóstol Pablo y aprendamos algunas cosas. Primera cosa, el discipulado. El discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene. Por eso Pablo está tan seguro, por eso dice, yo sé que ustedes van a hacer esto que les estoy diciendo, porque el discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene. La confianza de Pablo no está puesta en la fidelidad de los Gálatas, sino en el poder de Dios. Él mismo dijo en otras de sus cartas, ¿se acuerdan de esta palabra hermosa de Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ya les he contado esta anécdota, que en Oreb, pues, hubo una época en la que comenzamos a crecer, fue muy gráfico, fíjense, fue muy así, como muy claro cuando comenzamos a crecer en nuestra iglesia. Yo puedo decir, tuvimos una situación difícil con algunos miembros de la iglesia, una sesión de negocios muy difícil, complicada, no como las que tenemos ahora llenas de amor y alegría, no, una situación muy difícil, muy difícil. Mi familia y yo sufrimos mucho, mi esposa, bueno, no les quiero contar todo eso, pero ahí comenzamos a crecer. Cuando Dios podó el árbol, porque un árbol podado crece más, da más frutos, y comenzamos a crecer. Y recuerdo a una hermana que se quejaba porque comenzamos a crecer tanto que ya no cabíamos en el culto, teníamos un solo culto. Ahí en Plutarco, imagínense que ahora nos juntáramos en Plutarco, los que somos ahora no cabríamos ni en 5 cultos, pero comenzamos a crecer tanto que no cabíamos. Y entonces hicimos un segundo culto. Teníamos un culto a las 8 y un culto a las 12, y en medio el Instituto Bíblico. Pero seguimos creciendo, entonces tuvimos que hacer un tercer culto, uno a las 8, otro a las 10 y otro a las 12. Y usted dice, ¿a qué hora sale el instituto? A las 8, a las 10 y a las 12. Teníamos 3 institutos bíblicos. Usted podía ir al instituto o al culto según quisiera, y se cruzaba después para la otra cosa que no había ido. Y en esa época, un día una hermana llegó muy afligida y muy molesta y decía, pastor, ¿qué está pasando en la iglesia? No conozco a nadie. Estaba muy enojada porque había tantos nuevos que algunos no los conocía. Dice, no conozco a nadie. Mi hermana, pues así es la vida cristiana. Vamos creciendo más. No le dije, pero ahorita le puedo decir, Cindy y Merari no se conocen tampoco, pero por internet se conocen. Hermana, con el tiempo Dios nos permitirá tener relaciones con más personas. La hermana estaba muy cómoda con los que éramos. Ella no sentía gusto de crecer. Y entonces me dice muy enojada también. Pero además, pastor, esa gente nueva, vienen, traen chicle, traen refresco, ahí están tomando refresco. Yo nunca he visto a una persona tomar refresco, pero tal vez sí traían agua. A los nuevos, y le dije a la hermana, pues así son los nuevos. Vienen del cerro, con todo y ramas, vienen así como lotes todavía con ramas, ¿no? Perdonen lo que le dije a la hermana con respecto a la gente nueva. Digo, hermana, pero llegan a la iglesia y se convierten y el Señor les dará crecimiento y serán discipulados. Y yo le decía a la hermana como defendiendo yo pues a las nuevas ovejas que yo tenía. Y la hermana dice, pues a ver, y además, yo tengo sentándome aquí 35 años y ahora cada vez que vengo está ocupada la banca. Sí, pobrecita hermanita. Seguramente tenía un corazón parecido al del hijo, al del hermano mayor del hijo pródigo, que no estaba contento porque su hermano regresó del pecado y hicieron fiesta por causa de él. La hermana tenía un corazón como el del hermano mayor. Bueno, yo le dije a la hermana algo que se parece a esto de Pablo acá. Le dije, hermana, pero los hermanos vienen y se sientan aquí y van a escuchar la palabra y yo me encargaré de compartirles la palabra y algo pasará. Hago lo mismo cuando alguien me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? Esos jóvenes, cuando nos juntamos presencialmente, ahorita no nos damos cuenta. Ahorita si hay un joven en su casa frente al culto y con su teléfono celular, también mandando mensajes a su novia, pues no se da cuenta nadie más que su papá, su mamá, tal vez, porque no lo está viendo usted. Pero cuando nos reunimos presencialmente, siempre hay alguien haciendo alguna otra cosa. Yo he visto personas así como limándose las uñas mientras escuchan el sermón. Bueno, también he visto hermanos durmiendo, ya les he dicho qué hay que hacer con los que están durmiendo. ¿Qué pido yo que haga con los hermanos que están durmiendo en un culto? Que los deje en paz, por favor. Pobrecito, no duerme.
tiene insomnio, no duerme ahí en su casa, tiene estrés y no duerme y luego viene a la iglesia, yo resuelvo su problema existencial y lo pongo a dormir y me echan a perder mi trabajo, déjenlo dormir. Pero siempre hay gente así que critica y se enoja, pastor, pero estos jóvenes greñudos y están ahí platicando. Y es verdad, sí le quiero decir a los jóvenes, no lo hagan, no platiquen, porque interrumpen a los demás. Pero le digo también al hermano ese, pero hermano, pero está aquí sentado y algo de la palabra le va a dar y confío en que la palabra de Dios va a transformar su vida. No se puede ser pastor sin esa confianza, no se puede ser pastor. No se puede ser pastor sin esa convicción de que Dios va a hacer algo con las palabras que soltamos, va a hacer algo. Y si ahí en su casa hay un chamaco por ahí, un esposo, una esposa, un pariente por ahí que no pone atención, que está haciendo otras cosas, que está lavando los trastes, que hasta quiere interrumpir, pero si algo de esta palabra que estoy diciendo llega a su corazón, oiga, creamos, porque acuérdese que es la enseñanza aquí que les acabo de decir. La enseñanza que pusimos aquí fue esta. Perdón, estoy perdido aquí. El discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene. Nada lo detiene. Si nuestro caminar dependiera de nosotros, jamás llegaríamos a nuestro destino. Pero depende de Dios. Esa es la idea aquí. Mire, el arca de Noé, recuerda, lo hemos dicho muchas veces, no era un barco, era un arca. No era para navegar, era solo para flotar. Esa es la diferencia entre barco y arca. Un arca no tiene timón. El timón es una parte abajo del barco, ¿cómo se llama? El casco, es una parte que se mueve desde arriba para darle dirección al barco, como la aleta de un tiburón, pero este caso va abajo, como las aletas de los peces, pues sirve para eso, para dar dirección. Un arca no tiene timón. ¿Por qué? Porque los seres humanos que van dentro no la manejan. ¿Quién la maneja el arca? ¿Quién la manejó? Dios. La diferencia, insisto, es que la manejaba Dios. El destino del arca estaba en las manos de Dios, no en las manos de Noé, ni de Sem, ni de Cam, ni de Jafet, sus hijos, ni de la esposa de Noé, ni de las nueras de Noé, la esposa de sus hijos. No, estaba en las manos de Dios. Cuando somos discipulados o cuando discipulamos a alguien, no estamos solos en ello. El Señor nos acompaña. Así que confiemos en que tendremos éxito. Usted y yo somos encargados de ir y llevar la palabra. Somos encargados de ir y mostrar con nuestros hechos el amor cristiano. Somos encargados de transferir vida, porque no solamente transferimos conocimientos doctrinales, historias, no, transferimos vida, damos ejemplo, transferimos amor, interés por las personas. Cuando hacemos eso, ¿sabe qué? Dios hace milagros. Así como hizo llegar al arca de Noé a feliz término, así hará con nosotros también en nuestro trabajo de discipulado, porque el discipulado es un asunto de Dios y Él lo dirige. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sigamos en navidemia, contagiemos a otros. Y si de repente a una persona a la que le hablamos de Cristo, porque usted está emocionado igual que yo con esto de la navidemia, y hasta usted y yo andamos queriendo contagiar a medio mundo, y usted que sí sale a su trabajo o algo así, quiere compartir con alguien, o por medio de la internet usted quiere compartir con otras personas, qué bueno. Me han escrito muchas personas, pastor, que por favor los devocionales, porque se los voy a mandar a un pariente, o cómo le hago para bajar el sermón del domingo, eso que dijo usted del pino para mandárselo a no sé quién. Hay personas así como pidiendo que le mandemos porque van a mandárselo a alguien más. Pero de repente alguno puede desilusionarse porque ve a su pariente que no reacciona, que dice, no me mandes eso, no hagas eso, porque a mí no me interesa. No le haga caso, no le haga caso. La palabra de Dios, dice la Escritura, no vuelve a él vacía, porque Dios se encarga, no es por mi elocuencia, no es por mi picodísima sabiduría, no es porque le echo mucha crema a los tacos cuando predico, no, es por Dios, por su poder. Es Él el que tiene todo el poder. ¿Se acuerdan? Por si no se acuerdan, les cuento. Antes, el que enviaba todos los devocionales era otro hermano. Ahora tenemos un hermano que lo hace, hermano Gerson, pero antes era un hermano, Juan Carlos, y él me contó esta historia. Me contó que una persona le habló por teléfono y le dijo, oiga, ¿por qué me están mandando unas cosas, unos audios que yo no pedí? Y uno le dijo, oiga, disculpe, y no sé, las personas a las que se lo mandamos son las que están inscritas, pero porque yo no pedí nada, ¿por qué me lo...? Enojado, bravo, una persona muy brava. Y uno le dijo, no se preocupe, dígame qué número es y lo quito. Y la voz del otro lado, el hombre ese enojado, colgó. Y ya, al rato volvió a hablar, no ese mismo día, otros días. Pasado unos días volvió a hablar y dijo, oiga, ya sé por qué me están mandando eso. Seguramente es una cuñada mía porque dijo el pastor ahí ese que oré.
y mi cuñada va a esa iglesia, ¿y por qué me lo mandan? ¿Quién es mi cuñada? ¿Por qué les dice? Y el hermano le vuelve a decir, Señor, yo no tengo, no sé qué decirle, yo no lo escribí, alguien lo escribió, pero deme su teléfono y lo quitamos, no se preocupe. Volvió a colgar. Y una tercera vez habló, o algo así, me contó el hermano, ya no sé ni cuántas veces habló, pero en una de las ocasiones el hermano le dice, oiga, espérese, no me cuelgue, porque dígame, no se moleste, ¿quiere que lo quite o no? No, así déjelo. Toma, le digo yo. No, que no. Toma. De hecho, ¿sabe por qué estaba enojado? De hecho, ¿sabe por qué estaba enojado? No sé si a lo mejor ya está conectado a los cultos. A lo mejor me está escuchando ahorita yo hablando de él y usted dice, uy, ya me cachón. No conozco, estamos en pandemia, no sabemos, pero ¿sabe por qué estaba enojada esa persona? Porque la palabra le estaba tocando, le estaba poniendo el dedo en la llaga. Así es que, hermano, no se preocupe. Ahora que estamos en Navidemia compartiendo el amor de Dios, usted hágalo en nombre del Señor, porque recuerde, el discipulado es un milagro de Dios y nada lo detiene. El éxito depende de Dios, no de nosotros. En segundo lugar, el discipulado es un milagro de Dios y Él lo defiende. Dios defiende el discipulado, Dios defiende al discípulo, y me refiero por discipulado este proceso de compartir vida con otra persona. El discipulado es un proceso a través del cual un cristiano maduro, o por lo menos más maduro que el otro, le transfiere vida cristiana a un cristiano, pues bebé, un cristiano pequeño, espiritualmente hablando, y discipularlo es eso, compartirle vida y lo hace crecer. Pues bien, el discipulado es un milagro de Dios y Dios defiende sus milagros. El apóstol también confía en que aquellos que han intentado contaminar su trabajo recibirán su recompensa. Porque Pablo dice, yo sé que ustedes van a seguir, pero hay de aquellos, recibirán su castigo. Habla en singular, porque seguramente había un líder principal de los judaizantes en ese momento. Seguramente era todo un grupo de judaizantes, pero había uno, seguramente había un responsable de eso. Debemos decirlo así como Dios dirige el crecimiento de un discípulo, también lo defiende de quienes pretenden engañarlo para que abandone la carrera. Así que debemos tener cuidado de no estorbar jamás al Señor. No seamos usted y yo, hermanos, de los que estorban, por favor. No seamos de esos. Mire cómo dice la palabra en Lucas 7, 1 y 2. Imposible es que vengan tropiezos. Perdón, imposible es que no vengan tropiezos. Repito, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en este caso el Señor se refiere a los pequeñitos en el sentido de los nuevos en Cristo, los bebés en Cristo. También, por supuesto, que se ha de referir a los niños, porque los niños son esos, son bebés en Cristo. Así de qué tamaño que tienen de edad, así tamaño tienen también de su fe, porque están creciendo y desarrollándose. Así que, hermanos, cuidado. El discipulado es un ministerio que Dios, perdón, es un milagro que Dios defiende, porque es un milagro de Dios y Él lo defiende. En tercer lugar, el discipulado es un ministerio que Dios define. El discipulado es un ministerio que Dios define. Voy a explicar eso. Ya hemos sabido que los judaizantes tenían serios problemas con Pablo. Lo criticaban por sus ideas, pero en ocasiones usaban a Pablo malinterpretando sus acciones para apoyar sus herejías. Me identifico con Pablo en eso, ahorita le voy a explicar por qué. Por ejemplo, veamos lo que nos cuenta Lucas. Les voy a leer lo que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice así Lucas, el médico amado. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hechos 16, 1 al 3. Planteemos el problema. Pablo llega a esta ciudad y encuentra ahí a un joven con potencial. Un joven que, lo sabemos usted y yo, después se convierte en un pastor, pero lo encuentra y Pablo seguramente lo discipula, lo desarrolla, pero hay una circunstancia. Su papá no es judío. Su mamá es judía, pero su papá no es judío. Y en aquella época la religión era la de los padres, pero este joven seguramente se ha convertido a la fe de su madre, pero no estaba circuncidado. Es una señal de los judíos y él no estaba circuncidado.
Y eso podía ser un problema para los legalistas, especialmente si iba a ser un colaborador de Pablo. Y entonces Pablo decide que se circuncide. Los legalistas usaban esta historia para decir que Pablo también predicaba la circuncisión. Por eso Pablo argumenta en contra de eso de la siguiente manera. En el escrito que estamos leyendo de Pablo, Pablo dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo no predicaba la circuncisión. Pablo no exigía a la gente que se circuncidara. No, Señor. Él decía que en la cruz de Cristo el Señor ya había circuncidado nuestro corazón y todos los que creíamos en Él ya estábamos completos, estábamos en la condición de ser salvos, que la circuncisión era una señal de los hebreos, los judíos. Incluso en el capítulo, en el pasaje que leímos ustedes y yo la semana pasada, Pablo dice, si te circuncidas, eres un gentil y eres cristiano y te circuncidas, ahora tienes que cumplir toda la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. O sea, ¿qué te pasa? Si eres un legalista, cúmplela toda entonces, no a medias. O apégate a la gracia de Jesucristo, acógete a la gracia de Jesucristo y cree en Él y entiende que no es por obra, ni por circuncisión, ni por rituales. Pablo alegaba eso, pero aquí los legalistas usaban a Pablo para decir, miren, él también predica la circuncisión, porque circuncidó a uno de sus discípulos. Su argumento, el argumento de Pablo, es imposible de refutar. Él dice, sí, ¿y entonces por qué me siguen persiguiendo? Ellos le acusaban de incumplir la ley. Él los acusaba de eso, lo acusaban de eso, de que negaban la ley, que negaba la circuncisión, pero de repente decían, sí, Pablo también circuncidó. Dicen, entonces, ¿qué quedamos? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué me siguen persiguiendo, pues? Si según ustedes predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Lo que había hecho con Timoteo fue con la intención de mantener la comunicación y de no producir problemas a su discípulo. Pero eso de predicar la ley, que hizo con Timoteo y predicar la ley, hay una gran diferencia. Les cuento algo. Yo no tengo problemas, no tengo ningún problema de predicar en una iglesia católica si me invita el sacerdote. Ningún problema tengo. He predicado en 2 ocasiones en una condición de católicos. Prediqué en un seminario católico allá en Chihuahua, porque una oveja que yo tenía había estudiado para ser sacerdote y un amigo que había seguido, él se había convertido al evangelio y salió de eso, pero su amigo siguió en el catolicismo y un día tuvo que exponer algo sobre la cristología protestante y el amigo dijo al maestro, no es honesto haber hecho esta tarea porque yo consulté todo esto en libros católicos y el maestro le dijo, bueno, ¿y qué sugiere usted? Dijo, pues que traigamos un protestante aquí para que nos explique. Y él dijo, pues consígase uno y me consiguieron a mí, porque su amigo, que ahora era evangélico, iba a mi iglesia, yo fui con él y fui a un seminario católico. Era una clase de unos, no sé, 12, 15 alumnos, pero no, me pidieron que si me esperaba un rato más y fue más de 1 hora porque cancelaron todas las clases y era el seminario mayor y se fueron al seminario mayor y trajeron a todos los alumnos y entonces el auditorio, así un auditorio grandísimo, ahí fue la clase, no estuve con los 12, 15 alumnos, no, estuve con todo el seminario mayor y el seminario menor y con todos los jerarcas, con todos los maestros, los directivos y demás, obispos, sacerdotes y no sé qué, explicando yo la cristología protestante, pero bueno, hice eso. Y también un día prediqué en una misa católica, porque un sacerdote me escuchó predicar en una campaña evangelística en un cierto pueblo de Chihuahua. Y a la salida del culto fue a verme y me invitó a la misa católica para que yo predicara. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero eso hizo que algunas personas me criticaran y dijeran que yo estaba de acuerdo con los católicos. No estoy de acuerdo con los católicos, por supuesto que no creo como ellos creen. Pero si un católico me dice que vaya y predica, voy a donde quieras, al Vaticano mismo, si me invitan a predicar. Considero que es imposible que lo hagan, pero iría a predicar a cualquier lugar si me invitan a predicar. Ahora, sí les pregunto, ¿verdad? En los 2 casos me dijeron que enseñara. Acá debía enseñar cristología protestante, cristología de los evangélicos, y eso enseñé. Y en el caso de la misa, el sacerdote, yo le pregunté, ¿y qué quieres que predique? Era un joven sacerdote, me dijo, pues lo que ahorita predicaste, lo que te escuché predicar, a Cristo y crucificado. Así dijo. De hecho, tengo la impresión de que era un sacerdote cristiano que había entregado su vida a Jesucristo y que no creía exactamente como creían sus anteriores maestros, pero eso es otro asunto. Pero yo prediqué el evangelio de Jesucristo, hasta recuerdo el sermón que les prediqué a los que estaban ahí, se pusieron de pie o pues levantaron la mano todos, no había nadie sentado. Es el día que como predicador, así en cuestión de conseguir que personas se pongan de pie por mi sermón, es el más exitoso que he tenido en la historia de la humanidad mía. Pero hay gente que empezó a criticarme, como que ¿por qué va a una iglesia católica, a un seminario católico? ¿Cómo que por qué? Me pidieron que fuera a anunciar el evangelio, ¿cuál es el problema?
Hay gente que no va a un templo católico ni aunque se le case la hermana mayor. ¿Por qué no vas? Si se va a casar tu hermana, ¿cómo lo vas a invitar a ella que venga a tu iglesia cuando la invitas? Ahora no vas a hacer los rituales que ellos hacen, no vas a persinarte, no vas a practicar la idolatría, pero vas a acompañar a tu hermana. Cuando Pablo hizo este acto de circuncidar a su discípulo, no tenía nada que ver con seguir la ley, tenía que ver con no producirle problemas, ya que quería que fuera su discípulo y que después se convirtiera en un siervo de Dios. La siguiente declaración respecto a quitar el tropiezo de la cruz, porque Pablo dice, entonces, ¿por qué me siguen persiguiendo si ya se ha quitado el tropiezo de la cruz? Significa lo siguiente, a los judíos les era tropiezo, es decir, escándalo, pensar que el Mesías hubiese muerto en la cruz. Y para Pablo la cruz era justamente lo que hacía necesario el cumplimiento de la ley, porque Cristo murió en la cruz, no es necesario cumplir la ley porque él ya la cumplió. Por eso está hablando Pablo así muy profundamente, muy teológicamente cuando dice esa expresión. Porque Jesús ya había pagado por sus infracciones de la ley. Así que los Gálatas pueden estar seguros que él no era legalista. Él no circuncidó a su discípulo por legalista. No, fue otra razón, una razón práctica, una razón ministerial. El apóstol se esfuerza en defender este punto porque no quiere dañar su reputación, no quiere que sus discípulos crean cosas equivocadas, porque es lo que le estaban diciendo los chismosos esos. Debemos ser humildes, pero no debemos permitir que nuestro testimonio sea dañado. Hay ocasiones en las que debemos dejar que Dios nos defienda. Dios nos defienda, Él tiene poder para defendernos, pero hay ocasiones en las que debemos hablar y decir, eso que dices respecto a mis ideas, estás equivocado. Yo así no creo. Así no creo. Cuando una persona me dice, oiga, que oí decir que alguien dijo que usted dijo que no sé qué, no me hable de chismes, pregúnteme, ¿cuál es el tema? Y yo le digo lo que creo. Y así no andamos con chismes. Que fulano dijo, que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo eso esto es de gente corriente, perdóneme. Usted pregúnteme qué cree sobre eso y yo le respondo aquí y así nos quitamos de dudas, ¿no? Se vale de hacer eso. Y el apóstol Pablo está haciendo eso delante de sus discípulos. Porque está defendiendo no solo su persona como su dignidad personal, está defendiendo su ministerio de maestro y no quiere que le echen a perder su trabajo de maestro. Por eso, defendamos nuestra fe. Así que, sí, hermanos míos, el discipulado, como hemos dicho en este punto, el discipulado es un ministerio que nos define quiénes somos. ¿De acuerdo? Muy bien. Me va a quedar un punto solamente para la próxima semana, que se llama el discipulado es una guerra y alguien puede salir herido, que es tan importante esta idea que nos dice el apóstol Pablo acá, que voy a dejarla pendiente para la próxima semana. Pero déjenme por lo pronto ahora hacer una especie de resumen de lo que estamos ustedes y yo estudiando para que nos quede muy clarísimo esto que nos dice con respecto a la tarea del discipulado. Pero ahora voy a usar mis apuntes acá. El mensaje se llama, se puso bravo el apóstol, porque el apóstol hace dos cosas en este discurso. Anima a sus discípulos a que sigan adelante, confía en ellos y sabe que Dios está trabajando en ellos y que Dios los hará crecer. Hay ocasiones, me he dado cuenta de una cosa, déjeme decir algo con respecto a este punto en particular. Hay ocasiones en las que yo me he dado cuenta que en ocasiones tengo más fe en mi discípulo que en mi discípulo en sí mismo. Hay ocasiones en que he tenido discípulos que me dicen, no, pastor, es que no puedo, por más que usted me dice, no puedo, pastor, y por más que oigo los sermones y por más que me da usted la lección y yo siento que no puedo, y yo, hermano, espéreme tantito, escúcheme. Si usted me dice que no puede, yo le concedo toda la razón, aquí no se le contradice a nadie, usted no puede. Y se pone cara así de más espanto, pero Dios sí puede. Dios sí puede en usted, hermano, confíe en eso. Estoy seguro que Dios está trabajando en su vida y que el Espíritu Santo está arreglando cosas ahí en su ser y que usted está evolucionando y un día va a ser tan evidente que usted mismo se va a dar cuenta y se va a sorprender y va a decirle al hombre del espejo, óyeme, sí que has cambiado. Pues por eso digo, hay ocasiones en las que yo tengo más fe en mi discípulo que en mi discípulo en sí mismo. Por un lado eso hace Pablo, pero por el otro dice, pero hay de aquellos que les han perturbado. Y para enseñarles entonces que deben seguir, le dice que el discipulado es un milagro que Dios dirige y nadie lo detiene. Que el discipulado es un milagro de Dios, perdón, estoy confundiendo las ideas, pero primer punto, el discipulado sí es un milagro de Dios y nada lo detiene. El discipulado es un milagro de Dios y Él lo defiende. Y el discipulado es un ministerio
que nos define al maestro, define al alumno, define quién somos. Y cuidado con que venga alguien a decir que somos otra cosa. No, no somos otra cosa. Somos discípulos de Jesucristo, discípulos que creemos en la gracia, discípulos que creemos en el amor de Dios, en un Dios compasivo, en un Dios que acepta a todos, en un Dios que recibe a todos. De hecho, de eso se trata este asunto de la navideña. La navideña es el mensaje universal. Lo vimos ya en el sermón, en uno de los sermones pasados, porque recuerdan que ahora son 3 sermones por domingo, pero en uno de los sermones pasados y en los que vienen el próximo domingo también, porque es un tema muy recurrente en el asunto de la Navidad, que es lo universal. Lo universal del mensaje. Lo vimos en el primer sermón, el de las 8 de la mañana, cuando pensamos en los magos que vinieron de Oriente. ¿De qué habla eso? De la universalidad del mensaje del Señor. Del hecho de que todos lo deben recibir y no hay restricciones. Que si su mamá es judía, su papá es griego y que no está circuncidado, pues es hijo de Dios y ha creído en Jesucristo porque en la cruz del Calvario Jesús pagó por él. Así es que sí, hermanos míos, el discipulado nos define y dice quién somos. Somos hijos de Él y no es cuestión de reglas y leyes y religiosidad. Es cuestión del amor de Dios. Depende de Él. Esto depende de Él. Así es que, hermanos míos, sería bueno aplicar esta enseñanza a nuestra vida ahora mismo en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Me hablan pastores queridos, amigos míos, con situaciones diferentes a nosotros. Nosotros como iglesia también estamos teniendo situaciones críticas. Una gran cantidad de hermanos de nuestra iglesia no tienen empleo. Muchos hermanos, independientemente de si tienen empleo o no tienen empleo, han dejado de diezmar, de ofrendar. Eso baja los ingresos de la iglesia. Pero no dependemos de eso, dependemos de Dios. Y no estoy diciendo con esto que usted diga, bueno, entonces no hay que diezmar y ofrendar. No, yo le exhorto. Mi familia y yo nos esforzamos y seguimos haciendo lo que nos toca y seguimos dando lo que la Biblia dice que debemos dar. Por supuesto, seguimos ofrendando, diezmando, dando primicias, limonas, lo que haga falta, lo que dice la palabra y según las circunstancias que estamos viviendo. Y si Dios nos da, pues nos da para que demos. Pero he tenido pláticas, citas pastorales con siervos míos que me dicen, pastores, que no hay nada, no hay para el salario, no hay hermanitos que dicen, ¿qué hacemos, pastor? Estamos en crisis y hay desolación o tristeza. Yo trato de darles ánimo y lo hago con usted también, hermano, y conmigo mismo. Momento. ¿De quién depende todo esto? ¿En manos de quién estamos? Nuestro éxito, nuestro seguir adelante, nuestro superar las pruebas, depende de nosotros, porque si depende de nosotros, hermano, si usted me dice que depende de nosotros, entonces déjeme decirle que vamos derechito al fracaso. Entonces déjeme decirle que vamos derechito al hoyo, no lograremos nada. ¿Y qué hago yo aquí predicando, alentando gente y que vamos adelante? ¿Qué hago haciendo yo? Eso es mentira. Si depende de nosotros, entonces es mentira cualquier palabra de aliento y de esperanza. No es verdad si depende de nosotros. Pero usted me dice, no, pastor, no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, como dijo mi hermanito, tons, o como dijo mi hermanita, tons, si depende de Él, entonces vamos con todo. Entonces seguimos adelante. Y todos los hermanos que se conectan, algunos de los cuales no los conocemos, nos encanta a mi esposa y a mí cuando vemos fotos, cuando alguien escribe y hay una foto, nos encanta eso. Y como ahora que mi esposa se sorprendió de que Betsy, una niña, tiene hermanos, porque no las conocemos presencialmente a la hermana Elba, ni a Betsy, ni a su esposo, ni a sus hijos, otros hijos. No los conocemos, nos los encontramos aquí en el internet, en esta pandemia. Pero confío en que esa familia y otros les puedo hablar de muchos más, lo lograremos, pasaremos por encima de esta pandemia. Y un día glorioso, ¿no? Ya empieza a llorar desde ahorita. Ese día, no sé, ese día voy a llorar como un niño regañado. Y no voy a estar regañado, voy a estar feliz, pero será maravilloso porque no depende de nosotros. Depende de Él, de su gloria, de su grandeza, de su poder, de su amor por nosotros. Así que, hermanos míos, confiemos en eso. Y la próxima semana le seguimos con el otro punto de Pablo cuando se puso bravo, pero defendiendo su discipulado. Yo también quiero defender el discipulado de Oreb. Usted y yo somos discípulos y Dios está trabajando en nosotros, créalo. Está trabajando en nosotros, está haciéndonos mejores personas, está haciéndonos evolucionar para bien, está transformándonos, está haciendo de nosotros mejores personas. Créalo con todo su corazón. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Te pido, Dios, que llenos de esperanza, de aliento, de fortaleza, podamos seguir adelante y, por supuesto, Señor, desechando y
y alejando de nosotros, Señor, la herejía, la mentira y también a los falsos maestros. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, ya, a depender de ti y a seguir adelante. Y te pido que esto sea así, no solo en el asunto del discipulado, sino en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.